Pues seguimos con Génesis capítulo 13 y 14, vamos a ver si podemos ver los dos capítulos. Ya vimos parte un poquito del 13 en la sesión anterior. Y nosotros estamos viendo, les repito, hay que leer 13 y 14, no lo leemos porque nos llevaríamos más tiempo para hacer reducido y darle más tiempo a la explicación, ¿ok? En el capítulo 13, nosotros nos quedamos cuando empieza a ver las consecuencias de que, ya es la segunda consecuencia, perdón, más bien dicho, de Abraham haber sacado a Lot. Acuérdense que Dios le había dicho, sal de tu tierra y de tu parentela, es decir, sal solo. Ese era el llamado. Abraham, primero su papá, ¿verdad? Es el que toma la iniciativa, después muere su papá y Abraham se lleva a Lot. Y entonces recordemos cómo Abraham tuvo que liberar a Lot de ejércitos enemigos que se lo habían llevado, ¿verdad? Y ahora empieza a haber problemas entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot. Empieza a haber pugnas, pleitos, y Abraham le dice, bueno, elige, si tú te vas al norte, yo me voy al sur, elige tú, ¿hacia dónde quieres irte? Y entonces Lot levanta su vista, ¿verdad? Y ve las llanuras de Sodoma, Gomorra, y ve que eran llanuras muy productivas, muy buenas para el ganado que él traía, y se deja guiar por la vista. Un problema claro, se guió por los ojos. Y esto nos habla a nosotros también como cristianos, hermanos, que no nos tenemos que dejar llevar por la vista solamente, tenemos que analizar todo en las decisiones. Lot se dejó llevar por la vista, no analizó los habitantes de esa zona, no analizó los vecinos que iba a tener, ¿verdad? Analizó nada más que eran campos especiales para multiplicar su ganado, ¿verdad? Para ponerlo robusto, fuerte y que parieran varias veces, y dijo, esto es, aquí es. Y se guió por eso. Se guió por la carne, por los deseos de la carne, por los deseos de los ojos y por la vanagloria de la vida. Los tres enemigos que nos habla la palabra de Dios, que no nos dejemos guiar por ninguno de ellos, ¿verdad? Y eso lo hizo. Y cuando nosotros nos dejamos guiar por eso, nos va a suceder lo mismo que Lot: fracaso, ruina y aflicción, ¿sí? Al principio no fue nada. Al principio, ¿verdad? Todo excelente. Lot decide irse hacia allá y Abraham se va, como cumplió, hacia el otro lado. Abraham teniendo la iniciativa porque él era el mayor. Él era inclusive el primogénito. Lot era el sobrino, el hijo de su hermano, segundo hermano, de su tercer hermano, pero, ¿verdad? Era su sobrino. Abraham era el tío, Abraham era el primogénito, Abraham era el más patriarcal, que tenía todavía más ganado todavía inclusive. Abraham pudo haber tomado la decisión porque tenía la autoridad, el privilegio para hacerlo, pero Abraham decidió que Lot tomara la decisión y que él se iba a ver hacia el otro lado. Abraham confió en la promesa de Dios. Esa es la diferencia, hermanos, cuando nos guiamos por la fe y no por los deseos de la carne, no por la vista, ¿verdad? Repito, Abraham sabía, Dios me prometió algo y a donde yo me dirija, Él va a estar conmigo, ¿verdad? Entonces voy a dejar la decisión en Lot y Dios va a guiar todas las cosas hacia donde Él quiere. Entonces, te repito, Lot se deja guiar por la carne, por los deseos de los ojos, y al principio parece todo ir bien. Pero después, pues sabemos, la ruina, lo que le vino, la bendición se transformó en destrucción. Al contrario de Abraham. Abraham, después de que se separa de Lot, ¿qué sucede? En Génesis capítulo 13, versículo 14, Dios le vuelve a hablar, ¿sí? Dios le vuelve a hablar y le muestra la tierra. En Génesis 13, 14, Dios le habla, ¿verdad? Y le muestra la tierra. Los versículos 14 al 17 del versículo 13, compáralo con Génesis 12, 1, y ves que amplía más el panorama de la promesa.
que en el versículo 12 le había dado, y versículo 1, en el capítulo 12, versículo 1 le había dado una promesa, pero aquí se la amplía más del 14 al 17, porque inclusive ya son 14, 15, 16, 17, 4 versículos, allá nada más fue uno. Le amplía más la promesa, la obediencia de Abraham, la fe de Abraham, ¿verdad? Dios le amplía la promesa que le había dado, o sea, a los límites, hasta dónde iba a llegar, no que la promesa antes era más chiquita y ahora amplía más, no, sino en cuestión de que viera mejor la promesa, más clara en todo su trasfondo, ¿verdad? Y se lo hace. Cuando Abraham hizo obediencias parciales, hubo consecuencias. La comunión con Dios, Dios no habló con Abraham hasta que Abraham se separó de Lot. Recuerden, 12:1, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y de ahí Dios no le habló hasta ahorita que le vuelve a hablar acerca de la promesa. La obediencia parcial es desobediencia a Dios, hermanos. Tenemos que tener cuidado. Aunque Dios seguía cuidando de Abraham, ¿verdad? En todo ese tiempo, lo vemos en Génesis capítulo 12, versículo 17. Abraham, al ver la fidelidad de Dios y el cumplimiento, ¿qué hace? Adora y edifica un altar en el versículo 18. Hermanos, nosotros veamos cómo reaccionó Abraham. Cada vez que Dios le hablaba, cada vez que veía más ampliada la promesa, cada vez en cuestión de que se abría el telón más para ver todo lo que era la promesa, ¿verdad? Abraham lo que hacía era adorar y ofrecía sacrificio al Señor, ¿verdad? Le hacía un altar. Hermanos, ¿cuántos de nosotros como cristianos estamos cuando vemos algo que Dios nos da, una promesa que se va viendo acercarse y se va ampliando cada vez más y más al alcance que Dios nos va a dar en esa promesa? ¿Cuántas veces adoramos al Señor, caemos de rodillas, lo adoramos, le glorificamos, le damos gracias y hacemos de nuestra casa una casa de oración, un altar de adoración y sacrificio al Señor? Aprendamos eso. Para eso Génesis no tenemos que verlo solo como una historia, Génesis, la historia de Abraham, sino tenemos que verlo como algo para nuestras vidas. Y así como vemos a Abraham que cada vez, ¿verdad?, edificaba un altar, y eso también nos dice que le llevaba tiempo, dinero y esfuerzo, ¿verdad? Como dijo David, no ofreceré nada al Señor que no me cueste. Hermanos, ¿qué estamos haciendo cuando adoramos al Señor? ¿Verdad? ¿Qué sacrificios estamos presentando al Señor? A lo mejor tú dices, yo nada más puedo orar 5 minutos al día porque no le puedo dar más al Señor. ¿No puedes ofrecer un sacrificio de levantarte más temprano? ¿Verdad? No puedo ir más que este día a la iglesia porque regreso muy cansado del trabajo. ¿Y qué sacrificio le estás dando al Señor? No hay un sacrificio que no cueste. El sacrificio que no cuesta no es aceptable delante de Dios, hermanos. Y lo vemos en Abraham, ¿verdad? Muchos solo le dan gracia a Dios, pero no le adoran, no ofrecen sacrificio al Señor. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 1 al 3, ¿verdad? Ofrezcamos siempre a Dios sacrificios de alabanza, frutos de labios que confiesen su nombre. Nosotros necesitamos ofrezcamos nuestros cuerpos en sacrificio, dice Pablo, vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Dice Romanos 12:1, ¿verdad? Y nosotros tenemos que ver todo eso, hermanos. No podemos, una vida cristiana no puede ser una vida una vida sin sacrificio, una vida sin entrega a Dios, una vida que creamos que le podemos ofrecer adoración a Dios sin sacrificio. No se puede. ¿Sí? Y entramos al capítulo 14, que lo llamo la consecuencia de la decisión carnal de Lot. Pero yo creo que lo voy a dejar aquí, hermanos, para que lo hagamos este video de 10 minutos y podamos nosotros entender más de la palabra de Dios. Pero vamos a ver el capítulo 14, vamos a irnos al capítulo 14. Consecuencia de la decisión carnal de Lot. Ya me animé. En la guerra entre 4
y 5 de los reyes. ¿Se acuerdan que hubo esa guerra cuando Abraham posteriormente los derrota, ¿verdad? Derrota a los 5 reyes. Al ser derrotados los de Sodoma y Gomorra, Lot y su familia con sus bienes son llevados cautivos. Ahí vemos la primera consecuencia de Lot por haber ido guiándose por la vista, ¿verdad? Primer consecuencia, primero fue llevado cautivo con todas sus posesiones y todo, ¿verdad? Y Abraham tuvo que socorrerlo. Nosotros recordemos, hermanos, repito, que guiarnos por la vista, por los deseos de la carne, va a traer, y por la vanagloria de la vida, va a traer consecuencias a nuestra vida. Lot no fue el único. Recordemos el caso de Sansón en Jueces capítulos 14 al 16. Vemos lo terrible que fueron las consecuencias para un hombre que Dios le había dado una fortaleza excepcional y al final terminó ciego, le sacaron los ojos y como esclavo. Pero Dios al final permite, ¿verdad?, que se vengue de sus enemigos y ahí vemos, pero tuvo que morir. Y esa es la decisión cuando nos guiamos por la carne, por los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Al contrario, vemos a Abraham, confianza, valentía, y va en pos de derrotar a esos enemigos. Abraham junta a sus siervos, los arma y va por su familia. Logra derrotar a los ejércitos invasores, recupera los bienes a su familia, a su sobrino y los bienes de ellos, ¿verdad? Dios tiene misericordia de Lot y de Abraham, ¿verdad? Porque sabía que eso le afligía mucho a Abraham y le da una victoria contundente. Hermanos, cuando escuchamos, como en el caso de Abraham, cuando escuchamos que nuestra familia espiritual ha sido cautiva, cuando escuchamos de un hermano que ha caído en pecado, o cuando vemos a uno de nuestra familia en la sangre, en pecado, que no quiere venir a Cristo, ¿verdad?, que está alejado de Él, y repito, cuando vemos en la iglesia hermanos que se han apartado, se han ido, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos luchando por ellos ante Dios? ¿Estamos como Abraham, no nada más quedándonos parados? Abraham actuó confiando en Dios. ¿Qué hacemos? Pues debemos de luchar espiritualmente por ellos y dejarle el resultado al Señor, recordando que tenemos armas espirituales y tenemos también hermanos que nos pueden ayudar, como Abraham, ¿verdad? Solicitó ayuda también y se le unieron otros, no solo sus siervos. Nosotros también podemos pedir ayuda en oración a otros hermanos que nos ayuden a clamar por una situación especial, una situación específica, ¿verdad? En 2 de Corintios capítulo 10, versículos 4 al 6, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Pero fíjense, hermanos, aquí algunos toman mal y creen que nuestras armas espirituales es para atar al diablo, para atar potestades. Eso no dice la palabra de Dios. Está hablando de fortalezas en la mente, de cadenas acá adentro, en la mente de las personas, ¿ok? Y con la palabra de Dios, no dice la palabra de Dios que como es mi palabra, es como un martillo que quebranta la piedra, ¿verdad? Ahí está, hermanos. Esa es la realidad de lo que está diciendo. ¿Cuáles son nuestras armas espirituales? La oración enfocada hacia Dios, ¿verdad? Clamando a Él, intercediendo. Ahí está el ayuno, ¿verdad? El estudio de la palabra de Dios, la predicación. Hermanos, si quieres que algo suceda en tu familia, predícales. No puedes quedarte callado. Agradó Dios a salvar a los hombres por la locura de la predicación. Y ahí está, ¿sí? Y nosotros podemos ver todo esto. Cómo Abraham regresa victorioso y entonces le sale al encuentro Melquisedec, rey de Salón y sacerdote del Dios Altísimo. Bendice a Abraham y le da pan y vino. Fíjense, ¿qué le da? Regresa pan y vino. Melquisedec era sacerdote y era rey, y le da pan y vino. ¿Por qué no le dio carne o le dio otras cosas? ¿Por qué pan y vino? Bueno, porque al ser sacerdote del Dios Altísimo, hermanos, y recuerden también en el lugar santo que estaban los panes de la proposición, ¿verdad? Y todo va enfocado y es símbolo de la obra de Cristo. El pan que representa su carne y el vino que representa su sangre, ¿sí? La Santa Cena,
Recordemos también la Santa Cena que tuvo el Señor, ¿verdad? Lo que habla la Escritura acerca de ella. Y ahí está el sacerdocio. Cristo, como nuestro sumo sacerdote, nos ha ofrecido su carne y su sangre para salvación de nuestros pecados, pan y vino, ¿sí? Las victorias de la fe nos hacen entrar en una mayor comunión con el Señor. Somos participantes también de los sufrimientos de Cristo, hermanos. Cuando nosotros vamos y participamos y tenemos mayor comunión con Dios, vamos a ser asimismo participantes de sus sufrimientos. Las victorias de la fe nos llevan a recibir más bendiciones espirituales. Muchos quieren bendiciones materiales, y es lo que anhela mucho el corazón de aquí. Pocos anhelan las bendiciones espirituales, hermano. Muy pocos. ¿Por qué? Todos quieren ver algo tangible para vivir mejor en esta vida, en lugar de anhelar las cosas espirituales para gozar de una mayor comunión con el Señor y para gozar de una mayor herencia en el reino de los cielos. ¿Sí? Ahora el rey de Sodoma también le sale al encuentro a Abraham, ¿verdad? Cuando viene de vencer. Pero recordemos qué tipo de moralidad tenían los de Sodoma. Así que Abraham decide no tomar nada de lo que era de esas ciudades, nada. O sea, que dice, solo se les va a dar un salario a los que me apoyaron, y de lo demás, tómalo todo. Yo no quiero nada de lo que es tuyo. Hermanos, cuando es triste, a veces se ha oído, cuando hay diezmos que provienen de medios ilícitos y dicen la gente, bueno, lo oramos y es santificado. No es cierto. O sea, Dios no santifica lo ilícito, ¿verdad? Y lo peor es que saben que es ilícito y lo aceptan porque dice, si se ora ya es santificado. No, hermanos, no es cierto. No podemos aceptar eso. No podemos aceptar diezmos u ofrendas que vengan de medios ilícitos, ¿sí? No se puede, no debemos de ser así. O sea, ¿qué entendemos de Dios cuando estamos así? Veamos en la Escritura, veamos a Jesse, ¿verdad? ¿Cómo se le hizo? ¿Cómo se le ocurrió rechazar todos esos lingotes? Y yo voy por algo, ¿verdad? Y ¡pau! Le cayó la lepra. Ahí está, hermanos. No podemos creer que cuando es algo no lícito, que a Dios no le agrada, con la oración o creyendo que por la fe lo podemos santificar. No es así, ¿sí? No es así. Ahora, ¿qué otra parte no le entregó al rey de Sodoma? El diezmo, ¿verdad? Del botín de guerra. Ese se lo dio a Melquisedec porque también era de esa zona, ¿ok? Pero es una representación clara. Miren, amigos, a mí me han preguntado, ¿el diezmo es lícito o no es lícito? Yo creo que el diezmo, escúchenme, el diezmo, no debe haber pleitos entre nosotros si el diezmo es lícito o no es lícito. Yo creo que el 10 es lo mínimo que deberíamos de darle al Señor. No por obligación, sino por amor. Cristianos que dan limosna al Señor. Cuando Dios les da abundantes recursos, ¿sabes? Al que más se le da, más se le demandará, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a lo que Dios nos ha dado, tenemos que dar, regresarle al Señor, porque además no es nuestro, lo que el Señor nos da es de Él y nos está dando para que tomemos, para disfrutar, para que apoyemos la obra y otras cosas, ¿verdad? Pero el dinero, los recursos son de Él. Entonces, cuando menos deberíamos de regresarle el 10% y por amor, no por obligación. No acepto eso de que si no das el diezmo, maldito, sois con quíntuple maldición y No es así. Es por amor, hermanos. Porque Él es digno. Él es digno de que le entreguemos cuando menos eso. Él es digno. Abraham tenía su confianza en la promesa de Dios. Y él sabía que todo lo de Sodoma, él no quería ver nada con ellos, ¿verdad? Él no quería ver nada con ellos. Génesis capítulo 15. ¿Sí? Recordemos, ok, lo vuelvo a repetir, porque alguien me dirá, ahí está, Melquisedec se aceptó el diezmo, sí. Pero recordemos que de lo que le habían quitado los reyes, no todo era de Sodoma y de Gomorra. También parte era de Salem y de otras naciones.
Y recordemos que el rey de Salem era sacerdote del Dios Altísimo. Así que Abraham hizo bien al darle el diezmo, ¿sí? Digo, aclaro, porque muchos me dirán, ahí está, tú estás diciendo que no se puede agarrar. Ahí está, pero recuerden, la guerra y los botín y todo de lo que se llevaron también fueron de las otras naciones, no nada más de Sodoma. La mayoría fue de Sodoma, pero también hubo otras cuestiones, ¿sí? Abraham tenía confianza en la promesa de Dios y él sabía que todo lo de Sodoma, repito, él no quería ver nada con ellos. Así el cristiano, hermanos, no puede ver nada con las personas que son inmorales. No debemos de tener alianzas con ellos, ¿sí? No debemos hacer. Esto no quiere decir que no podamos hacer un trabajo con algunos del mundo, pero tenemos que ver, hermanos, que sean gente que no sean totalmente inmorales, ¿sí? Que no sean gente perversa, macabra. La palabra de Dios es clara. Acuérdense el Salmo 1, ¿verdad? No debes de sentarte con ellos para platicar, hacer negocios, no debes. Eso te va a traer mal y te va a traer perjuicio. Ve cómo el mismo Salmo está diciendo lo de Abraham. Abraham dijo, yo no quiero nada, porque al rato no vas a decir que me enriqueciste y con todas tus perversidades y todo, ¿no? El Salmo 1 también nos lo dice. Ahí está, hermanos. Entonces veamos lo que la palabra de Dios nos está enseñando y nos está diciendo para aplicarla a nuestra vida. Por eso es importante aplicar estas historias reales, conocer al Dios de Abraham, conocer a Abraham para aplicárnosla a nuestra vida y entonces tener esa fe que Abraham tenía para glorificar el nombre del Señor. Medítalo. Dios te bendiga.